Shalom y bendiciones sobreabundantes para todos ustedes. Un abrazo en el amor de Yeshua, el Mesías. Contento, alegre con lo que el Eterno está haciendo en las naciones. Un cumplimiento profético extraordinario y acelerado. Contentos de saludarles desde acá, desde la isla de Puerto Rico, acá en el Caribe, desde la congregación Árbol de Vida y todos los pastores y congregaciones con los que nos relacionamos en la isla, contentos de ser parte de este Congreso EJAT en el 2025. Extraordinario lo que el Padre está haciendo. Y bueno, creo que deseaba estar con ustedes físicamente y poder viajar a México y compartir de forma presencial. No obstante, por compromisos ministeriales acá en Puerto Rico, se me hizo difícil poder agendar el viaje, pero en algún momento dado espero que el Eterno me regale la bendición de compartir con esa familia extendida allá en México y entre las naciones. Así que, bueno, saluditos por aquí al pastor David Acevedo, a Diego Higuita, a Bencre Postman, a Moisés Resnick. Oiga, un abrazo para usted, agradecido, porque ya desde el año pasado, 2024, tuvimos una conversación muy linda, o a finales del 2023 por ahí fue, y nos permitieron la bendición de la invitación de ser parte de lo que es la visión y la misión de EJAT, que es promover la unidad del cuerpo de Yeshua, el Mesías, entre las naciones. ¿Cómo hoy vamos a decir que no? Si todos estamos aquí para edificar el cuerpo del Mesías. Así que para todos los pastores, la directiva de EJAT, un abrazo, los felicito. Creo que lo que el Padre está haciendo es extraordinario. Hay una motivación, hay un deseo en el corazón de tantos ministros, ministerios y creyentes entre las naciones de continuar haciendo lo necesario para cruzar las líneas más allá de las fronteras y promover la unidad del cuerpo de Yeshua, el Mesías. Así que bueno, donde haya una visión a favor de el cuerpo del Mesías, ahí voy a estar. Vamos a estar de frente, siendo parte de lo que el Padre quiere hacer en la restauración profetizada de todas las cosas. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra, quiero compartir una enseñanza, algunos minutos, ya que me dieron la oportunidad de, aunque no pude viajar de forma presencial, poder compartir una palabra con ustedes. Y el tema del Congreso EJAT en este 2025 es uno maravilloso. Se centra en las palabras de Yeshua. Me encantó de forma extraordinaria el tema palabras de Yeshua. Y cuando el pastor David Acevedo me hizo el acercamiento para poder compartir algunas palabras online, una enseñanza, bueno, rápido vino a mi corazón Yeshua y sus palabras con respecto a los mandamientos. Yeshua y los mandamientos. Así que en algunos minutos quiero transmitirle una palabra para reafirmar el trato, el plan del Eterno con todos nosotros y con su pueblo entre las naciones. Ciertamente, Hechos, capítulo 3 y verso 21, nos pone en perspectiva que estamos en un tiempo de cumplimiento profético sin precedente, extraordinario, de la restauración de todas las cosas. Y que en tanto Yeshua es retenido por el Padre a su diestra en el Hashamayim, en el cielo, hasta que el Padre dé la última orden para sonar el shofar, y como todos nosotros estamos esperando que Yeshua venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, es necesario que el cielo lo retenga hasta esa orden que el Padre va a declarar, para que se esté desencadenando
se esté desatando en la tierra. Un cumplimiento profético sin precedentes en la historia de la humanidad, de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 15 y verso 16 nos ponen en perspectiva de que el tabernáculo de David estaba en ruinas, estaba caído, pero que parte de la restauración de todas las cosas era levantar ese tabernáculo caído para que de toda tribu, toda lengua, toda nación, de judíos y de las naciones, en el nombre de Yeshua el Mesías, pudiésemos presentarnos delante del Padre y ser restaurados en lo que son los diseños de cómo adorar, de cómo servir, de cómo honrar, de cómo relacionarnos con el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel y de todos nosotros entre las naciones. Y parte de la restauración de ese tabernáculo que estaba caído y en ruinas, porque ya comenzó a ser restaurado con la primera venida de Yeshua como Ben Yosef, como siervo sufriente, hasta tanto vuelva como el Ben David, el rey de reyes y señor de señores. Esa restauración de ese tabernáculo ya comenzó. Y el tabernáculo no solamente nos lleva a entender qué es la restauración de cómo adorar, de danzar, de sonar el chofar, sino es la restauración de un gobierno, porque el tabernáculo de David lo que representa es gobierno. Y no hay gobierno sin una constitución, no hay gobierno sin ley, porque todo gobierno está para legislar y establecer ley y orden. Y a veces eh, he visto que dentro del pensamiento del cristianismo posmoderno se aleja lo que es el evangelio de su dimensión de gobierno. Hay un divorcio teológico de lo que es el gobierno de Dios y lo que es la manifestación del reino. Esto debido a la influencia de la teología de la suplantación o la teología del reemplazo. Pero nosotros que entendemos los tiempos, como los hijos de Isaacar, sabemos que la restauración del tabernáculo caído de David no solamente implica formas de adorar, sino es el gobierno, es la restauración del gobierno del Eterno. Y el gobierno del Eterno se manifiesta a través de su Torá, a través de su instrucción, a través de sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, porque no hay gobierno sin constitución. Y el gobierno del Eterno para con su pueblo Israel y aquellos que son injertados en Israel a través de Yeshua el Mesías, ese gobierno de Dios implica obediencia al diseño de la Torá, de la instrucción del Padre. Entonces, como el tema de Ejad 2025 este año son las palabras de Yeshua, meditemos por un minuto en las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 22, cuando vemos a Yeshua hablando acerca del gran mandamiento. Entonces, allí en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo, declara en el verso 34 al 40 de la siguiente forma. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la Torá, de la instrucción, de la ley, preguntó a Yeshua para tentarle y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá, de la ley, de la instrucción? Y Yeshua le responde y le dice: amarás al Señor tu Dios, Adonai, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Ok? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
depende toda la Torá, toda la ley, toda la instrucción y los profetas. Interesante porque estas palabras de Yeshua, si no las entendemos en su contexto original, vamos a distorsionarlas, las vamos a alejar de la intención, del diseño original y nos podíamos distanciar muchísimo de lo que realmente Yeshua nos está enseñando y lo que el Eterno quiere transmitirnos. Son pasajes como estos, como Mateo capítulo 22, los que muchas veces se toman a la ligera, no se estudian con calma, no vamos al contexto, a la riqueza de las raíces hebreas. Y pasamos por alto que precisamente Mateo capítulo 22, estas palabras de Yeshua, nos revelan la realidad de lo que son los hebraísmos en la escritura. ¿Okay? Y hebraísmo tiene que ver con ideas, ¿verdad? Que se están transmitiendo en un contexto de un tiempo, una cultura, a un público específico, y que hay frases, hay expresiones, hay ideas que se transmiten, que en ese contexto, en ese tiempo, en esa cultura y esa audiencia, todos saben lo que él está diciendo. Y para los que estaban allí, en tiempo y espacio, en los días de Yeshua, ellos entendían con mucha facilidad lo que el maestro estaba transmitiendo. Pero cuando estamos ahora aquí, en pleno siglo XXI, intentando estudiar las escrituras desde sus raíces, desde su etimología, desde su contexto original, tenemos que ir poco a poco escudriñando como hacían los creyentes bereanos de Berea cuando el apóstol Pablo le fue a ministrar, para realmente nosotros entender qué fue lo que quiso decir Yeshua exactamente sin alejarlo de su contexto. Porque interpretar Mateo capítulo 22 fuera de su contexto es cometer el gran error de creer, de asumir, de pensar que Yeshua estaba planteando la propuesta incorrecta de unos nuevos mandamientos que estaban sustituyendo la Torá del Padre, la instrucción del Eterno, los 10 mandamientos o los mandamientos contenidos en la Torá. Entonces, es importante que entendamos que en Mateo capítulo 22, estas palabras de Yeshua, cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento en la Torá, debemos entender que cuando él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que esto depende toda la Torá, la instrucción y los profetas. Esto es un hebraísmo, ¿ok? Un hebraísmo. ¿Estaba diciendo Yeshua algo nuevo? ¿Estaba Yeshua cambiando la ley del Eterno por una ley nueva? ¿Estaba suplantando los 10 mandamientos o los mandamientos contenidos en la Torá, que son muchos más de 10? ¿Estaba cambiándolo, estaba sustituyéndolo Yeshua? Porque cuando interpretamos esto fuera de su contexto, influenciados por una teología del reemplazo o suplantación, comenzamos a alterar el texto y comienza a mutar su verdadero significado, alejándonos de su raíz y su contexto original. Pues la respuesta es: Yeshua no está diciendo nada nuevo. Yeshua no está cambiando la ley del Eterno por otra nueva. Era la respuesta de Yeshua, una teología innovadora, una revelación nueva que nadie había escuchado nunca en su tiempo. La respuesta es no, no. Yeshua solo está reafirmando la Torá misma del Eterno. El cielo, la tierra pasan, pero la palabra del Eterno, su Torá, su instrucción, su palabra, no pasará. Yeshua está reafirmando la Torá misma del Padre
sin alterarla, sin adulterarla, sin quitarle, sin añadirle, porque Yeshua sabe que la ley, la Torá, es eterna, no cambia, es inmutable. Hoy vivimos en una sociedad que se está construyendo fundamentada en el relativismo posmoderno y cultural, y lo relativo cambia, muta, y el relativismo actual aún influenciando la mentalidad del cristianismo posmoderno, nos ha llevado a alejarnos del contexto original de lo que es vivir en pacto, vivir en alianza, vivir en convenio con el Eterno, caminando, disfrutando la libertad de la salvación que hemos recibido por gracia, pero debemos de asumir nuestra responsabilidad en la obediencia y no entender las palabras de Yeshua. Es no entender que los valores del reino no son relativos, no son mutables, porque los valores del reino de los cielos son absolutos, eternos e inmutables. Por lo tanto, tenemos que interpretar la escritura desde su contexto para no ser influenciados por este relativismo que nos está alejando de vivir una vida de reino, de vivir la plenitud de lo que verdaderamente es el evangelio. Somos salvos por gracia, no obedecemos para ser salvos o alcanzar la salvación, porque el Padre nos regaló su salvación a través de Yeshua, el Mesías, como un regalo inmerecido. Pero ahora la gracia que he recibido me faculta, me capacita para vivir en obediencia al convenio, al pacto, a la alianza, a la Torá, a la instrucción del Eterno. Entonces Yeshua no está planteando una nueva teología relativa, sino que Yeshua está reafirmando los valores absolutos del reino cuando está expresando: ama a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo. Entonces no es una teología nueva. Yeshua está reafirmando lo que ya la Torah misma dice. Por ejemplo, por ejemplo, encontramos en Levítico capítulo 19 y verso 18, con respecto a nuestra relación con el prójimo, declara la instrucción y la Torá: no te vengarás, dice el Eterno, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno, yo Adonai, yo Yud-Hei Vav-Hei. Entonces Yeshua en Mateo capítulo 22 no está trayendo nada innovador, sino que está reafirmando lo que ya está contenido en la Torá. Levítico 19-18 nos habla acerca de muchas otras instrucciones de cómo nosotros relacionarnos con nuestro prójimo. Por ejemplo, ahora entonces, cuando tiene que ver con nuestra relación con el Eterno, Yeshua está reafirmando, por ejemplo, el famoso Shema en Deuteronomio capítulo 6 y verso 5. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yeshua entonces no está trayendo una teología nueva, innovadora, basada en algo mutable, sino está reafirmando cuando le dice a su contemporáneo: ama al Eterno sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a tu prójimo. Yeshua está reafirmando lo que ya está planteado en el convenio, en el pacto, en la instrucción, en la Torá. Deuteronomio capítulo 11 también, el verso 1 declara: amarás pues a Adonai tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, no por un día, no por dos, sino por todos tus días. Entonces aquí encontramos que Yeshua, cuando responde en Mateo capítulo 22, no está innovando, sino que está reafirmando que amar al Eterno y amar al prójimo ya está revelado, ya está contenido en la Torá misma del Eterno. Él no tenía que producir una nueva respuesta, él no tenía que inventar una respuesta, él basa su respuesta en la Torá. ¿Cuál fue el ejemplo de Yeshua? En Mateo capítulo 5, Yeshua y la ley.
este pasaje magistral todos los conocemos. Y de forma simple les recuerdo que ahí en Mateo capítulo 5, Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar la Torá, la ley o los profetas. No vine a abrogar, no vine a abolir, vine a cumplir. Y cumplir viene del griego plerú, es a enseñarle cómo vivir a plenitud en obediencia al Padre, cómo caminar alineados a la instrucción, a la Torah, sin pasar por alto nada. La pregunta que debemos de hacernos en este momento es la siguiente. Juan capítulo 1 nos pone en perspectiva de que ahora que estamos en Yeshua, el Eterno, Él nos dio la potestad, el derecho, el privilegio inmerecido de ser hechos sus hijos, hijos de Dios a través de Yeshua el Mesías y el nuevo nacimiento. Si todos nosotros afirmamos y estamos declarando que Yeshua es nuestro Mesías redentor y que somos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, la pregunta que debemos hacernos es, si soy un hijo de Dios, si soy de la fe, ¿debo considerarme yo un hijo de Abraham a través de Yeshua? Por supuesto que sí. Abraham es el padre de la fe, que en hebreo es emuná. Y emuná nos conecta con el principio de una fe fiel, de una fe obediente. Emuná no solamente es pistis en griego, que tiene que ver con un proceso cognitivo de conocer o creer algo. Emuná es mucho más. Emuná es que a lo que yo creo, yo le soy fiel, yo vivo en obediencia. ¿Okay? Entonces no podemos aislar fe desde su raíz hebrea, que es emuná, de lo que es obediencia. Porque emuná es fidelidad, es una fe obediente. Entonces, si Gálatas capítulo 3 y verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú y yo confesamos a Yeshua el Mesías como nuestro Redentor y nuestro Salvador, nuestro Mesías, entonces si somos de la fe, somos de la emuná de Abraham, hemos sido hechos hijos de Abraham, hemos sido injertados al olivo natural a través de Yeshua el Mesías, y esto no solamente nos da el privilegio de ser hijos de Dios, sino que esto trae consigo la responsabilidad de la emuná, de vivir en obediencia al convenio, de vivir en obediencia a la constitución del reino de los cielos, de vivir en obediencia a la Torah, a la instrucción del Eterno, que es la constitución de su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir la cultura del reino de los cielos? Pues la cultura del reino de los cielos, el estilo de vida del reino de los cielos, se vive en obediencia. ¿Cómo vivió Abraham su fe? Sin ley, sin instrucciones. ¿Cuál era el fundamento de la emuná, de esa fe obediente de Abraham? Era la obediencia. Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe, demostró una fe extraordinaria mediante la obediencia. Aprendemos entonces del padre de la fe que obediencia no es un simple proceso cognitivo o intelectual. Abraham nos muestra con su vida, su carácter, su modelaje, su ejemplo, que su fe no invalida la obediencia a la Torá, a la instrucción, que la fe y la obediencia a la Torá, a los mandamientos, no son enemigas, todo lo contrario, que la fe sin obediencia, que la fe sin obra, como nos enseña la Escritura, es muerta. Entonces, emuná, que es fe, fidelidad y obediencia, eso fue lo que modeló Abraham, el padre de la fe. Abraham caminó por fe. Entonces esa emuná lo llevó a vivir en obediencia. Por eso Génesis capítulo 26 y verso 5 declara que por cuanto oyó Abraham la voz del Eterno y guardó sus preceptos, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos, guardó sus leyes, Abraham, el padre de la fe,
declara la Torá en Génesis capítulo 26 que vivió en obediencia. Entonces la fe de Abraham no era una fe hueca, no era una fe vacía, estaba fundamentada en el diseño de la obediencia. ¿Por qué el Eterno escoge a Abraham? Les voy a compartir la razón. Porque Génesis capítulo 18 y verso 19 dice el Eterno, porque yo he conocido el corazón de Abraham y yo sé que Abraham mandará a sus hijos. Abraham mandará a su casa después de él. Él les enseñará que guarden el camino del Eterno, que hagan justicia, juicio. Él les va a enseñar la obediencia a los mandamientos. Y el Eterno haría venir sobre Abraham lo que el Eterno había dicho sobre él. El Eterno escoge a Abraham porque no solamente viviría en obediencia, sino que él transmitiría un legado de obediencia a su generación. Él enseñó a sus hijos la obediencia. Entonces tenemos que nosotros ahora en el nuevo pacto entender que caminar en obediencia es caminar en la gracia del Eterno. Es vivir una fe obediente. La fe me faculta para vivir en obediencia. ¿La definición de pecado ha cambiado en el nuevo pacto? Claro que no. La definición de pecado no ha cambiado en el nuevo pacto. Todavía primera de Juan capítulo 3 y verso 4 nos enseña y nos dicen que la transgresión de la Torah, la transgresión de la ley, la desobediencia a los mandamientos, el que infringe la Torah, a los mandamientos, la ley, está cometiendo pecado, porque pecado es infracción a la Torá, a la ley. Entonces la definición de pecado es la misma ayer, hoy y por la eternidad. No ha cambiado. Pecado sigue siendo pecado a la luz de Primera de Juan capítulo 3 y verso 4. Eso está escrito en las páginas del nuevo pacto. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Yeshua sobre los mandamientos? ¿Ok? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yeshua no cambió nada. En Mateo capítulo 22 no está planteando un mandamiento nuevo. No está invalidando todos los mandamientos del Padre para que solamente consideraran dos. La pregunta es, ¿cómo amamos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente? ¿Y cómo amamos al prójimo? Siguiendo todas las instrucciones que están en la Torá de cómo debemos servir, relacionarnos, amar al único Dios verdadero y cómo relacionarnos con nuestro prójimo. De hecho, lo que está planteando es obedece todos los mandamientos sin excluir ninguno de ellos. Y vas a estar en dirección, posicionado, alineado a una vida de un carácter de emuná, de un carácter de obediencia, donde estarás amando al Eterno, siguiendo sus instrucciones y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Yeshua plantea claramente, no vine a abolir, no vine a abrogar, sino vine a cumplir, vine a enseñarles a ustedes cómo pueden vivir la plenitud de disfrutar la gracia y una salvación inmerecida y caminar en verdadera fe, emuná, obediente a los mandamientos del Padre. Y ya en resumen, para compartir estas palabras más bien de reflexión con todos ustedes, en la restauración de todas las cosas, el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, está tratando con miles de creyentes en Puerto Rico, en las naciones, para enseñarnos que fe no solamente es creer a nivel cognitivo, sino que viene acompañado de la acción, del accionar, de vivir en obediencia. Porque la Torah nos capacita y nos faculta para dar en el blanco. Por eso la raíz de Torah es yará, que implica tomar un arco, lanzar una flecha y dar en el blanco. La Torah nos capacita para ser certeros en la vida, en el plan, en el propósito, en el diseño de Dios para tu vida como hombre, como mujer, matrimonio, familia y ministerio, en todas las facetas y dimensiones de tu vida. Entonces,
qué realmente estaba enseñando Yeshua en Mateo capítulo 22 en sus palabras con respecto a los mandamientos? Yeshua está diciendo, recuerden que hay 10 mandamientos. Vamos a lo simple, que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el Eterno. Cuando Él dice, amarás a Yahweh tu Dios, con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, está diciendo, recuerda que para amar al Eterno tienes que cumplir los primeros 4 mandamientos. Ama al Eterno sobre todas las cosas. Y por tal razón no vas a tener dioses ajenos, no te vas a hacer imágenes. 2, no vas a tomar el nombre de tu Dios en vano. 3, acuérdate de santificar el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Así que, mire, yo creo que cuando tenemos esto en perspectiva, Yeshua no está aboliendo los 10 mandamientos, no está aboliendo la Torah, sino que en ese hebraísmo de Mateo 22, todo el mundo sabe que lo que Yeshua está diciendo es, hey, mira los 10 mandamientos, porque los primeros 4 tienen que ver con la relación de el hombre con su creador. Y si cumples con ellos, vas a estar amando al Eterno con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. ¿Y cómo se ama al prójimo? Pues los próximos 6 mandamientos nos revelan de Éxodo capítulo 20 cómo amar al prójimo, cómo amarlo como a nosotros mismos. Yeshua no está diciendo nada nuevo. No mates, no matarás, no cometas actos impuros, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no mientas. ¿Ok? No vas a codiciar ni desear las cosas de tu prójimo, ni su mujer tampoco. No vas a codiciar los bienes ajenos. O sea, el Eterno nos está enseñando a través de Yeshua que para amarlo a Él, vamos a mirar los primeros 4 mandamientos que nos relacionan directamente con el Padre. Los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. Yeshua no estaba diciendo nada nuevo, está reafirmando, vas a amar a Dios con todo tu corazón, vas a amar a tu prójimo, obedece la Torah, obedece los mandamientos. Vamos a empezar por lo simple, por los 10 mandamientos, que son la base y fundamento de todo lo demás. Si amamos al prójimo como Dios lo exige, es un mandamiento. Entonces tenemos que obedecer todo lo que el Padre nos está exigiendo, nos está demandando. Porque el Eterno nos da el modelo, nos da la instrucción de cómo amarlo a Él, cómo servirle a Él, cómo relacionarnos con Él y cómo amar y relacionarnos con nuestro prójimo. Tenemos que mirar las instrucciones. En conclusión, vivimos imitando a Yeshua, vivimos el estilo de vida de la obediencia que nos modeló Yeshua, porque en la obediencia hay bendición. Éxodo capítulo 20 y verso 6. Allí donde está escrito los mandamientos, declara, si eres obediente a mi Torah, dice el Eterno, yo haré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el resultado de vivir en obediencia a la instrucción, a los mandamientos, siempre será bendición. Porque el Padre, la boca misma de Adonai, lo ha dicho. ¿Cómo describe Apocalipsis los creyentes de los últimos días? Porque allí está la descripción de todos nosotros. Tú que me estás viendo, me estás escuchando, estás recibiendo esta palabra de reflexión. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Nos enseña cuál es el modelo, cuál es el diseño, cuál es la naturaleza, el carácter de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Aquellos que estamos esperando que suene el último shofar y Yeshua venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, de los sadikim,
los que guardan los mandamientos, la instrucción, la Torá del Eterno, y los que tienen la fe de Yeshua, el Mesías. Entonces, aún en Apocalipsis 14:12, donde se está revelando el carácter y la naturaleza del verdadero Hijo de Dios y creyente, aún en los últimos tiempos, aquí está revelado que un verdadero Hijo de Dios no solo tiene el nombre de Yeshua, sino que guarda los mandamientos. No podemos pasar por alto lo que dice Apocalipsis 14 y verso 12. Cuando Yeshua venga a la tierra, hallará fe, hallará emuná. ¿Y qué es emuná? Fe obediente. Por eso no podemos desligar ni divorciar con una disociación lo que es fe de obediencia. Somos el remanente del Eterno, que tiene el nombre de Yeshua, que camina en obediencia entre las naciones. Ante todo, nuestro carácter será y deberá ser proclamar el nombre de Yeshua, lo que estamos haciendo a través de Ehad, proclamar las palabras de Yeshua, el nombre de Yeshua, el camino, la verdad y la vida, y enseñarle al mundo y a las naciones que aquellos que tienen el nombre tienen el carácter, el estilo de vida y la cultura del reino, que es la obediencia a los mandamientos. Hoy más que nunca, en tiempos de cumplimiento profético y apocalíptico, como nunca antes entre las naciones, necesitamos que se levante una generación de creyentes que tienen el nombre de Yeshua y que modelan la obediencia con su estilo de vida, de forma inamovible, esperando el retorno de Yeshua el Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya está profetizado que los creyentes del último tiempo, antes del retorno de Yeshua, tienen dos características importantes: el nombre de Yeshua, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por él. Y que viven en obediencia a la Torá, a la instrucción, a los mandamientos. Vivamos enfocados, vivamos alerta, vivamos entendiendo las palabras de Yeshua que nos ponen en el contexto para estar direccionados y alineados a la perfecta, buena y agradable voluntad del Eterno para nuestras vidas. Desde acá, desde Puerto Rico, el pastor doctor Luis Aníbal Pérez Cortés, del ministerio Árbol de Vida, un abrazo de mi esposa, la pastora Nancy Yafé, nuestro hijo, de nuestro ministerio y todas las congregaciones y pastores que están unidas a nosotros acá. Espero pronto poder llegar por allá y compartir de forma presencial con usted. Gracias por la oportunidad y estamos para servirle, y sé que EHAT 2025 es una experiencia poderosa, restauradora, de avivamiento y transformación, de un cumplimiento profético sin precedente del plan y el diseño del Eterno entre las naciones. Shalom para todos y que Yahweh les bendiga.